Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy, pues estamos a 3 de abril. Vamos a iniciar nuestro encuentro SIPA. Vamos a regalar unos minuticos para los compañeros que hasta ahorita están recibiendo el proceso de enlace. Recordemos que para la inscripción de CIPAS o la participación de CIPAS deben hacer un proceso de inscripción, el cual les compartí también en el foro y les compartí su correo, en donde están los pasos, pues para que se pueda evidenciar que los estudiantes sí están ingresando a estos espacios. El día de hoy vamos a trabajar una parte de límites. El encuentro va a ser muy puntual. Normalmente, para este encuentro voy a trabajar el ejercicio 1, 2, 3. Si alcanzamos, trabajamos con el ejercicio 4 y dejaríamos nuestro ejercicio número 5 para la próxima semana. Recordemos que esta tarea va hasta el 17, por lo tanto, pues debemos aprovechar estos espacios para hacer preguntas, para eh, el proceso de realimentación, ¿no? Entonces regalémosles unos minutos más. Sobre las 7:05 daré inicio a nuestro encuentro ya formalmente. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse y bueno, vamos a esperar unos minutos que los compañeros terminen de agregarse a este encuentro. Bueno, ya en este momento 7 personas. Listo. Bueno, entonces en este momento son las 7:05. Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro SIPA. Este es nuestro cuarto encuentro. Vamos a abordar la parte de la tarea 2, unidad 2, límites trigonométricos. Sé que ustedes participaron, algunos de ustedes participaron en el primer encuentro de web conference que se llevó a cabo hace 8 días. Y que en ese encuentro pues tocaron, o más bien la profe trabajó una parte de la temática que vamos a abordar el día de hoy. Recordarles que esta tarea está abierta desde el 21 de marzo y que finaliza el 17 de abril, es decir, que tenemos 14 días para realizar la entrega de nuestro trabajo, para hacer el proceso de realimentación, para compartir en los foros y los estudiantes que ya algunos han compartido su trabajo terminado, ya están en proceso de elaboración de video para poder subir su trabajo al entorno de evaluación. Entonces vamos a arrancar con esta primera parte del límite. Recordemos que cuando hablamos de esa palabra límite estamos hablando de un acercamiento, no que llega al valor, sino que se acerca a ese valor, que normalmente está interpretado por el límite de X cuando tiende a C, es decir, tiende es que se acerca, no llega. El límite de la función X es igual a L.
Es decir, que vamos a tener ahí un valor. ¿Qué es el límite? ¿Cierto? Podemos hacer un proceso de sustitución directa o en algunos textos lo llaman como evaluar el límite, ¿cierto? Para saber numéricamente qué nos daría o a qué se nos acercaría. En este caso, tengo un ejercicio en donde nos dicen que el límite de x cuando tiende a 5 de 2x al cuadrado menos 3x más 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar, es decir, que vamos a reemplazar esa x por el valor de 5 y nos quedaría 2, que multiplica a 5 elevado al cuadrado, menos 3 por 5 más 4. Hago proceso matemático, en donde recuerden que primero resuelvo lo que está en el paréntesis, por eso me queda ahí en mi proceso 5 por 5, 25, 2 que sigue multiplicando ese 25, menos 3 por 5, 15, más 4. Hago proceso de multiplicación, 25 por 2, 50, y menos 15 más 4 me va a dar menos 11. Hago proceso matemático y me quedaría que ese límite al ser evaluado me va a quedar 39. Es decir, que el límite de x cuando tiende a 5 de 2x al cuadrado menos 3x más 4 es igual a 39. Eso es cuando hacemos nosotros una sustitución directa, un proceso para verificación de nuestro límite. Aquí tenemos otro que a pesar de que esté en una fracción, lo primero que estoy haciendo es evaluarlo para identificar hacia qué lado tiende mi límite. En este caso tengo el límite de x cuando tiende a 2 de 4x menos 5 sobre x al cuadrado más 3x más 6. Hago el proceso de reemplazar o sustituir ese valor de x. 4 por 2, 8 menos 5. 2 por 2, 4. Más 3 por 2, 6. Más 6. Hago mi proceso matemático. 8 menos 5, 3. Y hago el proceso de suma en la parte inferior y me va a dar 16. Y puedo decir entonces que el límite de x cuando tiende a 2 de 4x menos 5 sobre x al cuadrado más 3x más 6 es igual a 3/16. Aquí tenemos otros ejemplos. Son ejemplos donde estamos haciendo simplemente el cálculo del límite. Entonces aquí tenemos el límite de x cuando tiende a 5 de x más 2. Entonces reemplazamos. En este caso nos daría 7. En el siguiente ejemplo, el límite de x cuando tiende a 2, de 2x menos 2, vamos a tener una respuesta de 2. Del límite de x cuando tiende a 1, de 1 sobre x más 1, es igual a 1/2, ahí no hay necesidad de dejar ese 0.5, yo lo puedo dejar como 1/2 enunciado. Y en nuestro último ejemplo, del límite cuando tiende a menos 3, de x al cuadrado más x más 1, hago mi proceso matemático y en este caso me daría 7. Recordemos que los límites pueden tender hacia el lado izquierdo, la parte negativa, o hacia el lado derecho, la parte positiva. Hay algunos que se definen o por la izquierda o por la derecha, dependiendo de su parte gráfica o de su parte de ubicación. Aquí vamos a tener entonces un ejercicio en límite en donde tenemos a menos x al cuadrado más 3x más 2, en donde el valor se aproxima que tiende a 3, ¿cierto? La parte gráfica, entonces ahí podemos evidenciar el puntico que aparece en nuestra gráfica y que él puede tender, ¿cierto? Hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Que esos valores que nos están dando, mire que llegan a 2,99999, pero que no tocan exactamente el valor que es. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el proceso de evaluar mi límite y en este caso, mi límite de x cuando tiende a 3, de menos x al cuadrado más 3x más 2 es igual a 2, ¿cierto? Hago mi proceso matemático
Y ahí entonces ya podemos leer que el límite tiende a 3 y es igual a 2. Lo que les decía anteriormente, toca valores muy cerca de 3, pero no iguales al 3. Bueno, digamos que esa es una forma de cómo podemos evaluar los límites. Ahora, dentro del trabajo que ustedes tienen una función a trozos, ¿cierto? Y que esa función está conformada por varias funciones, donde ellas tienen unas características, pero aparte de tener unas características, tienen unos intervalos y unas condiciones. Que esos intervalos y esas condiciones, pues obviamente hay que hacer el proceso de evaluarlos y obviamente hay que hacer el proceso de graficarlos. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo en donde nos dicen que esta función a trozos tiene una primera función de x menos 1 y que si esa x, recuerden que en algunos valores pueden ser mayor o menor que, en este caso es menor o igual a 2, y en un medio si es mayor que 2. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parte gráfica, ¿cierto? Estamos diciendo que no toca los valores como tal, eh, ni hacia el lado positivo ni hacia el lado negativo, ¿cierto? Hay una cercanía dentro de la parte de condición. Por eso ustedes evidencian que la gráfica queda como dividida, por eso se le llama a trozos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos que tienen. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues recuerden que se puede hacer de dos maneras, la parte matemática como tal o la parte de tabla de gráfica, que es reemplazar el valor de la X por los valores de menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, al hacer proceso matemático, pues vamos a tener estas respuestas en Y y podemos hacer nuestra parte gráfica. Aquí se puede evidenciar cuando tiende a más infinito, ¿cierto? Porque toma valores mayores. Dentro de esa función o esas funciones a trozos, recordemos que hay algunas funciones que son continuas y hay otras que son discontinuas. La mayoría de los ejercicios que ustedes seleccionaron en el punto A dan discontinua, que normalmente la gráfica se divide como en dos partes, ¿cierto? A la hora de poderse graficar. Vamos a irnos a nuestro primer ejemplo. Entonces, aquí tenemos una función donde me dice f de x es igual a 10 sobre x a la 4 o elevado a la 4 menos 81 y que podemos evidenciar que tiende a 3, ¿cierto? Que esta parte que ustedes están viendo en la gráfica son condiciones que nosotros podemos poner ahí en el GeoGebra. Por eso ustedes ven A es igual al límite por la derecha de la función con respecto a 3, que tiende a infinito, y el límite hacia la izquierda, que tiende a menos infinito. Ya vamos a mirar, simplemente estamos observando la parte de graficación. En la parte de graficación, recuerden que hay una que sale discontinua y hay otra que sale continua. A partir de esa primera parte gráfica, prácticamente, que es como la segunda parte de su ejercicio, vamos a mirar un ejercicio de tarea. Permítanme un momentito. Estos son ejercicios que ustedes evidenciaron en el encuentro pasado con la parte de la web conference. Y aquí hemos agregado unos ejercicios en donde ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, que tienen como un micrófono abierto. Bueno, aparte de lo que ustedes ya habían visualizado dentro de esa web conference, recuerden que hay unos criterios, que esos criterios los dan cada uno de los ejercicios que ustedes tengan, que recuerden que es muy importante identificar cuáles son las condiciones que les pide el ejercicio.
Entonces, cuando tengan un ejercicio, recuerden que debe de cumplir la parte matemática, la parte de evaluación y la última es la parte gráfica. Aquí tenemos un ejercicio ejemplo con respecto al 1. Este no es igual, obviamente, a los que ustedes tienen, son similares. En este caso tengo dos funciones, una que es x al cuadrado más 4x menos 3, donde x tiende a tomar valores menores o iguales que 2 y 7x menos 4 tiende a tomar valores mayores. Entonces empezamos a hacer la revisión o la evaluación del mismo con respecto al límite, perdón, al límite cuando tiende a infinito negativo, a infinito positivo, ¿cierto? Cuando tiende a 2 positivo y cuando tiende a 2 negativo. Tomamos nuestro ejercicio y empezamos a hacer el reemplazo o la valoración de cada uno de nuestras condiciones. Entonces, el primero, vamos a trabajar con el límite cuando tiende a negativo. Si hago un proceso matemático, me va a dar que ese límite, o sea, tiende a negativo, ¿cierto? Pero al hacer mi proceso matemático se convierte en positivo. Tengo mi límite cuando tiende a 2. Recuerden que por la derecha es cuando tiene el positivo y a la izquierda cuando tiende a negativo. En este caso me da 10 en positivo y 9 en negativo. Si nosotros hacemos la parte condicional, como la vemos en nuestra gráfica, mire que la gráfica a trozos queda muy, digamos que no se ve las dos partes, digamos que yo no puedo decir que es continua, ¿cierto? Porque tiene un espacio entre 9 y 10. Bueno, aquí vamos a mirar otro espacio de la parte de funciones a trozos. Tenemos otro ejercicio similar al que presentamos anteriormente. Hacemos nuestro proceso de valoración y vamos a darnos cuenta que en algunos nos da la parte numérica, pero en otros nos puede dar en fracción. Y aquí es donde empezamos a visualizar un poco la parte del ejercicio 2, ¿cierto? Donde podemos mirar cómo es el proceso de indeterminación de un límite y que ese proceso de indeterminación se puede ver de dos formas, uno por proceso de factorización y otro por proceso de ay, Dios mío, racionalización. En este caso, en este ejercicio que vamos a ver, entonces empezamos a mirar que el límite, ejemplo, en la parte de arriba me dicen que el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre 2 menos x, hago proceso matemático y me voy a dar cuenta que tengo una indeterminación. Resulta que hay que hacer procesos para poder cambiar esa parte de determinación. Entonces, miren que aquí estoy aplicando la parte de factorización, ¿cierto? Los casitos de factorización para poder evidenciar mi parte numérica. Entonces, en este ejercicio, digo que el límite tiende a 2 de 4 menos x al cuadrado sobre 2 menos x. Entonces, hago mi proceso de factor, ¿cierto? En donde recuerden que si yo hago el proceso de multiplicación, voy a tener que 2 por 2, 4, menos por más da menos, y x por x, x al cuadrado. Y en la parte de abajo me queda 2 menos x. Como tengo arriba y abajo los mismos valores, puedo anular y me quedaría menos 2 más x. Hago el reemplazo de esa x y me quedaría en el valor menos 4. Bueno, dentro de esos límites, que era lo que yo les estaba diciendo con respecto a la izquierda o a la derecha, recuerden los valores que ellos toman, recuerden las aproximaciones que ellos tienen y el límite cuando tiende hacia el lado negativo, pues sabemos que va hacia la izquierda y hacia el positivo,
hacia la derecha. Hay unas condiciones para que esos límites tengan esa lateralidad, ¿cierto? Entonces, dentro de las condiciones sabemos si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda o si simplemente ese límite no existe. Hay muchos, digamos que muchos resultados de ejercicios o situaciones de ejercicios que nos pueden dar indeterminación, como los que ustedes están viendo en su pantalla, donde me están dando 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o infinito, infinito negativo, o 0 elevado a la 0. Todas estas son diferentes situaciones que se presentan en los límites indeterminados. Recuerden que cuando son indeterminados hay que hacer la valorización de ellos mismos y que podemos hacer ese proceso, como les mencioné anteriormente, por factorización o por racionalización. Si nos vamos por factorización, recordemos que aquí empezamos a recordar un poquito el álgebra, ¿cierto? Nuestros casos de factorización. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo en donde nos dicen que nuestro ejercicio nos da indeterminado. Quiere decir que debemos hacer un segundo proceso. En este caso, vamos a utilizar el primer caso de factorización, diferencia de cuadrados. Hacemos el proceso para aplicar, que este es similar al ejercicio que había explicado anteriormente, y por eso nos queda el límite de x cuando tiende a 2, de x más 2. Hago mi parte matemática y me va a dar 4. Entonces, en esta parte de factorización, debo de aplicar un poco lo que vimos en encuentros anteriores cuando trabajábamos en la parte de funciones. Yo les voy a compartir una imagen en donde están la mayor parte de casos de factorización para que ustedes puedan recordar un poco, ¿cierto? Son más o menos 14 casos principales. Ya ahorita han agregado 2 más, pero principales son los 14 casos de factorización. Dentro de esos también nosotros trabajamos con el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, cuando nosotros hacemos, este es otro ejemplo, cuando nosotros hacemos la valoración del ejercicio y esta, en este caso, me dice que el límite de x cuando tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6, hago mi proceso de valoración, ¿cierto? De mi límite. Y al hacer el proceso matemático, pues me voy a dar cuenta que hay una indeterminación porque me da 0 sobre 0. Ahora bien, hago proceso, volvemos otra vez a aplicar la parte de factorización, pero mire que aquí puedo mezclar dos casos. Entonces tengo la diferencia de cuadrados y tengo el trinomio de la forma, ¿cierto? ¿Por qué de la forma? Porque en la parte inferior tengo ese trinomio que puedo trabajar. Entonces empiezo a mirar, recordemos que en la parte de arriba, en la parte superior, estoy trabajando diferencia de cuadrados y en la parte de abajo es lo que ustedes en algunos colegios les decían, busquen dos números que multiplicados les den el número del final y sumados y restados el número del centro. Entonces, a ese proceso de factorización, ¿cierto? Lo podemos utilizar para hacer reducción de nuestro límite. Al hacer nuestro proceso matemático, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una parte numérica y que en este caso sería menos 4. Aquí solamente estamos hablando de cuando sus límites son indeterminados y que hay que aplicarle una de las dos metodologías para obtener nuestro valor numérico o calcular el límite de ese ejercicio. Bueno, pero también esa valoración la podemos hacer de la parte de la racionalización, que son algunos ejercicios que vienen acompañados con raíz. En este caso, tengo el límite de x cuando tiende a infinito y al hacer la evaluación o la valoración del límite, nos vamos a dar cuenta que esta es una indeterminación y que debemos hacer el proceso pues para obtener nuestro valor límite o nuestro valor numérico, pero que podemos hacer el proceso para eliminar un radical. Entonces, en nuestra primera parte vamos a trabajar esta expresión del conjugada, ¿cierto? Que es una parte
similar a la que se ve en la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y que al combinar nosotros ese proceso matemático, la idea es hacer proceso de reducción de nuestra expresión. Entonces trabajamos con la primera parte, que es un producto de la suma de la diferencia de dos cantidades, que son los mismos binomios, pero con signos contrarios, ¿cierto? Y al hacer proceso a anular para quitar esa raíz, ¿cierto? Podemos quedarnos con la reducción de nuestro ejercicio. Entonces, miren en el proceso de la parte inferior, en donde estamos quitando la raíz, estamos trabajando la parte conjugada, quitamos la raíz, y nos queda el límite de x cuando tiende a infinito, de menos 2 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 más x. Ahí sí podemos hacer nuestra parte matemática y nos va a dar que ese límite tiende a cero. Pero resulta que cero, ¿cierto? Al tender a cero, tenemos que mirar qué otra forma podemos hacer para poderlo verificar. Recordemos, ay Dios, ya. Recordemos que estamos haciendo este proceso por parte de racionalización, por la parte de raíz. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular otro límite de x cuando tiende a 6, de x menos 6 sobre raíz de x más 3 menos 3. Lo primero que hacemos es la evaluación de ese ejercicio, la sustitución de valores, y vamos a obtener que nos va a dar 0 sobre 0. Quiere decir que tenemos una indeterminación. Vamos entonces a empezar a hacer el proceso de eliminación de la racionalización. Hacemos uso de nuestra parte algebraica, ¿cierto? Para poder eliminar términos. Y al hacer el proceso de eliminación de términos, porque queremos reducir y quitar esas raíces, ¿cierto? Nos va a quedar nuestra expresión de la siguiente manera. Entonces, el límite de x cuando tiende a 6, de x menos 6, que multiplica a raíz de x más 3 sobre x menos 6. Seguimos haciendo proceso matemático. ¿Por qué hacemos anulación? Pues porque tenemos el término superior-inferior con el mismo signo. Trabajamos nuestra parte matemática, reemplazamos, ahí sí podemos evaluar, ¿cierto? Nuestro valor y vamos a obtener un valor entero, en este caso sería 6. Entonces, concluimos que el límite de x cuando tiende a 6, de x menos 6 sobre raíz de x más 3 menos 3 es igual a 6. Yo sé que de pronto es un poquito largo los procesos, ¿cierto? Pero la idea es que primero deben hacer proceso de valoración y luego sí hacen el proceso de sustitución o de aplicar la parte de racionalización o de factorización. Es de ahí donde sale el ejemplo del punto 2 que ustedes tienen en su tarea. Aquí tenemos un ejemplo en donde decimos que el límite de x cuando tiende a 3, de x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre 4x menos 12, hacemos el proceso de valoración primero y nos vamos a dar cuenta que tenemos una indeterminación. Después de tener esa indeterminación, mire que en la parte de arriba podemos jugar con 2, con el trinomio, y binomio en la parte de abajo. Por eso ustedes ven el proceso de factorización. En el caso superior nos queda x menos 3, que multiplica a x más 1 sobre 4 que multiplica x menos 3. Recuerden que si ustedes hacen la parte matemática, que debe quedar la expresión original. Por lo tanto, al hacer ese proceso de simplificación y hacer mi parte matemática, me voy a dar cuenta que ese límite va a tender a 1. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí con respecto a lo que ustedes tienen en su tarea, con respecto a lo que ustedes han hecho? Yo sé que algunos ya me han entregado proceso de realimentación en la plataforma o en el foro, en donde les he devuelto algunas cositas, son muy pocas. Hay otros que todavía no han
partido ni siquiera la selección de su letra, de su ítem. Entonces, invitarlos a que puedan hacer esa verificación de la información, especialmente porque hay estudiantes que, en el ejemplo, en la tarea 1, quedaron dos estudiantes con el mismo ejercicio o con la misma letra. Entonces, el mismo sistema hace que anule uno de los dos trabajos. Entonces, es invitarlos a que sean claros, a que escojan la letra con tiempo. Listo, Cristian, cuéntame. Cristian Yesid, tienes la manito levantada, no te escuchamos. Tienes abierto micrófono, no se te escucha, Cristian. Preguntas hasta ahí, si escuchamos o no escuchamos. Ah, ok, sí escuchas, ya. Perfecto. Bueno, mientras que Cristian termina de organizar la parte de comunicación, entonces recordarles, normalmente en el primer encuentro se trabaja punto 1, punto 2, en el segundo trabajo punto 3, punto 4 y en nuestro tercer encuentro el punto 5. Sin embargo, recordemos que por la Semana Santa, pues obviamente se corrió un espacio y de ahí es donde, por eso tenemos solamente dos encuentros, el de esta semana y el de la próxima semana, que ya yo les confirmaría si lo vamos a hacer el 10 o antes o después. Profe, cuando el límite tiende a cero, todas las X se reemplazan. Sí, claro. Claro, y ahí es donde tú ya tienes claro que es una indeterminación y ya sabes que tienes que hacer el siguiente proceso por parte de factorización o racionalización, dependiendo del ejercicio. La mayor parte de los ejercicios están por factorización. Sí, Luisa, claro que sí. Cuando se terminan nuestros encuentros, yo trato de descargar la grabación, porque a mí me toca hacer un proceso de descargar, informar, subir a YouTube y ahí sí puedo compartirles. Entonces, en ese espacio de tiempo es que se me demora un poquito. Normalmente puedo la misma noche o si no al otro día en la mañana o en la tarde estaría compartiéndoles, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Si quieres, Cristian, escribes en el chat, es más fácil para comunicarnos. Bueno, entonces estábamos en el punto número 2, que es el punto de la tarea que ustedes tienen. Vamos a revisar un poquito del punto 3, en donde nos están hablando de que hay que evidenciar el límite, que hay que hacer una parte gráfica, que hay que hacer proceso analítico, ¿cierto? Y en este caso, pues en el ejercicio que tengo acá, tengo el límite de X cuando tiende a infinito, entonces ya nosotros sabemos qué pasa ahí, ¿cierto? Por eso empezamos a hacer proceso o de factorización o de racionalización. En este caso trabajé en la parte de factor común. Si ustedes se dan cuenta, esta X al cubo, ¿cierto? Trabaja con todos los términos que yo tengo dentro de la expresión. ¿Para qué? Para hacer proceso de, obviamente, de reducción de términos. Entonces, por eso mi ejercicio original me dice que 9x al cubo más 7x menos 10 sobre x al cubo menos 10x más 2. Y hago el proceso de ese x al cubo porque lo tengo tanto en mi parte, en mi numerador como en mi denominador para poder hacer reducción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer término quito esa x al cubo, me queda el 9. En mi segundo término quito una, porque tengo una x, menos 3, me queda, por eso, es 7 sobre x al cuadrado.
menos 10x al cubo, porque ahí no había x con que hacer proceso de reducción. Y en mi parte inferior me queda ese 1, ¿cierto? Que reemplaza ese x al cubo sobre x al cubo, menos 10x al cuadrado, porque le resto 1 con respecto a la parte superior, y en la parte inferior pues no tendría ese 2 con quien más operarse. Entonces reemplazo ese valor, ¿cierto? Infinito, en la X, por eso ustedes ven que está un 0, que hay un 0 en la parte superior, y en la parte inferior pues que me queda 1, y 9 dividido 1 pues me va a dar 9. Eso con respecto a este ejercicio, que digamos que dentro del punto 3 no tendríamos tanto inconveniente. Hay unos límites que se llaman los límites trigonométricos. Mañana hay una web conference en donde vamos a trabajar esos límites trigonométricos en compañía pues de varios tutores. Yo hoy voy a trabajar algo muy corto con respecto a estos límites, teniendo en claro que vamos a trabajar con seno, con coseno, con tangente, con cotangente, con secante, con cosecante, y que cada uno de estos límites trigonométricos tienen, digamos así, una parte de fórmulas. Aló, Profe, una pregunta. dime. Lo que pasa es que en el ejercicio 3 no me quedó muy claro, digamos, la explicación. Digamos que tú pusiste el ejemplo con el límite cuando tiende a... ¿me muestras el ejemplo, por favor? ¿Este? Ah, cuando tiende a infinito. Sí, 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 sí. este es cuando tiende a infinito. Ah, igual, digamos, no reemplazaste el infinito, sino aplicaste factor común y lo graficaste con GeoGebra Y y lo ya. Ah, explicaste. porque acuérdate que primero, cuando ya sabemos que está con infinito, sabemos que nos va a dar una indeterminación. Entonces, obvié esa parte y ya directamente a la solución del ejercicio. ¿Listo? Sin embargo, pues obviamente el ejercicio dice paso a paso. Ah, listo, listo. Entonces, en ¿Listo? ese caso del ejemplo, tendremos que, digamos, sí, resolverlo paso a paso y graficarlo en GeoGebra, ¿sí? Es eso. Ajá, correcto, sí. Listo, listo. Bueno, vale. Entonces, les estaba contando que dentro de esos límites ergonométricos hay unas formulitas que son las que nos van a ayudar para poder resolver esos ejercicios. Esta imagen que ustedes están viendo de los límites, yo se las voy a compartir. Hay algunos que son especiales, ¿cierto? Los normales, seno, coseno, tangente, y hay algunos que son especiales, que son cosecante, secante y cotangente. Ellos vienen dentro de la parte gráfica, ¿cierto? Digamos que esa es parte principal eh, de estas funciones trigonométricas, pero aquí sí están esas identidades trigonométricas con las que ustedes van a defenderse dentro de los ejercicios. Entonces, hay ejercicios que pueden tener cosecante, hay ejercicios que pueden tener secante, cotangente, ¿cierto? Que a esas las conocemos como identidades recíprocas. La parte de cociente, que aplicamos un poquito de ese teorema de Pitágoras, ¿cierto? Por ahí. Y que estas formulitas lo único que nos sirven es de apoyo para el desarrollo de nuestros ejercicios. Ahora bien, ay Dios, me volví. Vamos a tener un ejercicio, ejemplo este, que me dice el límite de x cuando tiende a 0 de seno de 4x sobre 2x. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la valoración de esa x, ¿cierto? En donde ya sé que me va a dar una indeterminación y que ahí se me toca empezar a aplicar las formulitas que tengo anteriormente. Entonces, dentro de esa, la primera formulita me está diciendo que si yo tengo un límite indeterminado, bueno, este segundo es un ejemplo, ¿no? Para que no se me vayan a confundir. El primero es un ejemplo numérico en donde me da una indeterminación. El segundo es un ejemplo trigonométrico,
¿cierto? En donde me están hablando de un seno en una tangente, ¿cierto? Que al hacer el reemplazo me va a dar también una indeterminación y me faltó uno. Bueno, faltó uno de secante y cosecante que puede también darse a la hora de evaluar que me queda 0/0. Quiere decir que me da proceso de indeterminación. Entonces, cualquiera de las tres partes, lo primero que debemos hacer es evaluar. Ahora bien, hay unos, lo que yo les estaba diciendo, hay unos límites con especiales, ¿cierto? Que es la respuesta, digamos, que podemos reemplazar dependiendo del ejercicio que tenga. Entonces aquí me voy a ir, permítanme, estos son límites de identidades trigonométricas, eso yo se los comparto, que les sirvan de apoyo para que ustedes puedan observar de acuerdo a su ejercicio, porque algunas de esas identidades trigonométricas se pueden mezclar 2 o 3 dentro de un mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, pasos para poder desarrollarlo, evalúe la expresión trigonométrica. Si el límite tiene una forma determinada, entonces ya saben que ustedes tienen que hacer uso de los teoremas que les voy a compartir y que si tienen ángulos, pues hay que hacer proceso matemático para desarrollarlo. Aquí vamos a tener un ejercicio en donde me dicen que tengo un límite que tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Hago mi valoración y me voy a dar cuenta que ese señor está indeterminado 0/0. Entonces, lo primero que hago es remitir a mirar cuáles son esas identidades trigonométricas y en mi primera identidad me dice que seno de 2x es igual a reemplazar a 2 que multiplica seno de x por coseno de x. Entonces, eso me quedaría en mi parte superior. Mi parte inferior continúa siendo x. Luego me dicen que voy a ir a mirar otra identidad que está ahí, donde me dicen que el límite de K por el límite de X, ¿cierto? Es decir, que me están separando esa parte del límite para que yo pueda trabajar. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta en su pantalla, ese 2 me va a multiplicar al límite de X cuando tiende a 0 de ¿quién? De seno de X sobre X multiplicado por coseno de X. Es que cambié ahí un poco mi expresión trigonométrica. Ahora, utilizo mi tercera, en esta parte sí podemos trabajar con propiedad del límite. Y mire que me están diciendo que tengo dos funciones que se pueden multiplicar, pero que debo separarlas de acuerdo al límite para poder evaluar. Quiere decir que me queda el 2 y me queda el límite de seno de x sobre x por el límite de x cuando tiende a 0 de coseno de x. Ya cuando los tengo separados, sí puedo hacer mi valoración matemática. Entonces, en el límite de x cuando tiende a 0, de seno de x sobre x, me dice que es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría ese 2 que multiplica ese 1 por coseno de 0. Pero ahí no he terminado mi ejercicio. Tengo que saber que el coseno de 0 es igual a 1. Profe, ¿de dónde saca ese coseno de 0? De esas identidades trigonométricas que les mostré anteriormente y que yo sé. Aquí me volví un poquito. Pocote. Permita. Entonces tenemos aquí el coseno, ¿cierto? Miren que estoy mirando en el punto 2 coseno de x sobre x. En este caso es porque no tengo un valor numérico. Y, Dios mío, aquí en la parte de abajo les estoy poniendo los trigonométricos, que es el cuadrito principal que les mostré donde está la parte gráfica y donde está la parte de Pitágoras, ¿cierto? Y cuando yo ya sé que ese valor de coseno de 0 es igual a 1 y hago mi proceso matemático, pues voy a poder comprobar que ese límite va a tender a 2. Mire que estoy mezclando casi 4 identidades o propiedades trigonométricas en algunos casos. Cuando tengo ese ejercicio, entonces simplemente puedo hacer la parte gráfica. En este caso estoy haciendo una comparación de ese ejercicio anterior donde me dice seno de x, de 2x, sobre x y la siguiente parte, la g,
que es 2, que multiplica seno de x sobre x por coseno de x. Estoy evidenciando la parte gráfica, ¿sí? Mire que ahí no les estoy poniendo cómo se escribiría en GeoGebra, sino quiero que evidencien es la parte sinusoidal que se ve dentro de la gráfica. Entonces aquí les volvemos a recordar que hay proceso de evaluación del límite, que se puede hacer por factorización, por racionalización, por propiedades, por identidades trigonométricas, ¿cierto? Que podemos eliminar las indeterminaciones y podemos hacer el proceso ya matemático para evaluar el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo del punto 4 que ustedes tienen que hacer, en donde me dicen que el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre 2x al cuadrado. Si yo hago la primera valoración de mi ejercicio, me voy a dar cuenta que ese límite tiende a 0 y que debemos hacer uso de esas entidades trigonométricas. Entonces sabemos que seno elevado al cuadrado de x más coseno elevado al cuadrado me va a dar 1, que si yo hago este reemplazo, ¿cierto? Matemático, me va a quedar el ejercicio, se me convierte ese seno al cuadrado de x sobre 2x al cuadrado. Aplico una de las propiedades que nosotros tenemos dentro de esas identidades trigonométricas y este ejercicio me quedaría 1/2 del límite de x cuando tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Profe, ¿dónde sacó ese 2? Recuerden que lo saqué aquí antes del límite, por eso me quedó 1/2. Y que el 2, el elevado del seno al cuadrado, pues simplemente lo mando a operar todo mi ejercicio por el x al cuadrado que tengo en la parte inferior. Y entonces aplicamos los límites especiales que yo les comparto. Y aquí hago mi valoración matemática y me voy a dar cuenta que el límite me quedaría igual a 1/2. No hay necesidad de que ustedes dejen 0.5, pueden dejar el límite enunciado como una fracción. Digamos que en estos ejercicios es importante tener a la mano esas identidades trigonométricas. Aquí tenemos otro ejemplo, que este ya va combinado seno, coseno y tangente. Mire que este está diciéndome que el límite tiende a pi cuartos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer mi revisión o mi sustitución directa. Me doy cuenta que hay una indeterminación y empezamos ahí sí a aplicar cada una de las identidades. Entonces sabemos que la primera identidad me dice que seno de x sobre coseno de x, que es el reemplazo de esa tangente. Hago mi proceso, mire que la parte inferior no toco absolutamente nada. Luego vuelvo y hago mi valoración en donde ya sé que seno es igual a coseno de x menos seno de x. Y en la parte inferior me queda igual, ¿cierto? Hago productos medios y productos de extremos, que es lo que está color rojo, color verde, ¿cierto? Nuevamente aplico identidad trigonométrica, hago el reemplazo otra vez para obtener mi valor de ese límite cuando tiende a infinito de pi cuartos. Profe, ¿por qué le quedó en raíz? Pues porque estamos hablando de un pi cuarto, entonces estamos hablando de radianes y ahí hay que estar pendiente de los grados. Esto es un ejercicio, digamos, que es un poco extenso, pues porque se necesita tener las identidades a mano, ¿cierto? Recordemos que en la parte trigonométricas, cada una de ellas tiene unas características diferentes. Profe, de este ejercicio, ¿hay gráfica? Sí, pero hay algunas gráficas que les van a dar como si fueran trazos repetitivos muy cercanos. Entonces, hay estudiantes que las obvian en este ejercicio número 4. Yo no tengo problema en ese caso. Digamos que las gráficas que ustedes vieron anteriormente se ven muy bonitas, pero algunos ejercicios sí se ven muy distorsionadas las gráficas en este punto 4. Bueno,
Voy a mostrar un poquito, permítame en un momento. Bueno, de esos ejercicios que ustedes tienen, en donde digamos el primero y segundo punto son de los puntos de valoración simplemente y de empezar a reemplazar esos valores. En la parte del tercero, recordemos que estábamos hablando de factorización y racionalización, que hay procesos que pueden hacer ustedes simplificando diferentes operaciones y que hay algunos donde las gráficas les van a dar simplemente una rayita. Ay, pensé que estaba compartiendo. Permítanme. Listo. Entonces, en el primer punto ya todos sabemos que debemos trabajar las fracciones a trozos, entonces ya sabemos que tenemos una función asignada y a partir de esa función, pues debemos hacer reemplazo de acuerdo a las condiciones que tenemos nosotros. Cuando ustedes hacen ese proceso, saben que van a obtener una parte gráfica, que no todos los ejercicios tienen la misma ubicación dentro de la gráfica, como ustedes lo están evidenciando en la pantalla, más que nada estoy mostrando la parte gráfica, miren esa de un ejercicio que ustedes tienen o que alguno tiene, en donde se ve dividida, son dos rayas hacia la parte vertical o hacia la parte horizontal, ¿cierto? Y hay otras donde vienen cóncavas o la parte similar a un óvalo. En el segundo punto, que es lo que hemos trabajado, deben de saber si el límite es indeterminado y si es indeterminado, pues hacer el proceso paso a paso para obtener la parte matemática. Si ustedes se dan cuenta en el segundo punto, también estamos evidenciando el tipo de gráficas. Hay gráficas que sí dan muy bonitas, como hay otras que dan simplemente una raya, ¿cierto? Que no se evidencia como tal. En el tercer punto, entonces ustedes deben de calcular el límite infinito y hacer la representación del mismo y graficar en GeoGebra. Entonces, sabemos que hacemos el proceso de valoración y después de valoración, pues hacemos proceso de factorización del ejercicio. Mire que aquí en esta gráfica ya se muestra distinta, ¿cierto? Recordemos que ustedes hacen el proceso de simplificar la expresión hasta lo mínimo, ¿cierto? Hasta obtener una parte numérica. Por acá hay un ejercicio en donde sí tienen que trabajar con raíz, entonces recuerden todo lo que es ahí, sí es por proceso de racionalización para poder eliminar esa raíz. Yo sé que hay ejercicios que de pronto están muy extensos, pero a la hora de hacer el proceso de valoración, pues es muy directo. Y en el cuarto, que es lo que hemos trabajado hoy, estamos con los límites trigonométricos, que en algunos límites trigonométricos trabajamos como con esas identidades trigonométricas y que a partir de esas identidades trigonométricas, igual que en los ejercicios anteriores, lo primero que debemos saber es evaluar el ejercicio y posteriormente pues empezar a aplicar nuestras identidades trigonométricas. Entonces, siendo así, mire que aquí ya en estos ejercicios hablamos de seno, coseno, tangente, por allá tocamos un ejercicio muy similar, que tenemos un ejercicio de secante y cosecante, que a pesar de que uno lo vea extenso, que las soluciones simplemente a partir de esas identidades trigonométricas, entonces lo aclaro es porque hay algunos que han hecho unos procesos muy extensos para llegar al mismo punto, no quiere decir que esté mal, sino que ya con uso de las identidades trigonométricas, pues les queda un poco más fácil. ¿Qué nos queda pendiente por abordar? Nos queda pendiente por abordar los ejercicios de aplicación, que estos ejercicios de aplicación es los que ustedes deben hacer un video. Recuerden que en este video no deben hablar, la primera parte ya no es necesario que lo hagan en inglés, solamente era la primera parte, y que ya pues ahí hacen proceso matemático. ¿Cuándo vamos a trabajar esos ejercicios de aplicación? La próxima semana, yo creería que sobre el 10 de abril,
estaríamos trabajando sobre ese ejercicio. El día de mañana nosotros vamos a tener un encuentro web conference con unos compañeros para que ustedes también puedan asistir y resolver dudas. Ahora sí, soy todo oídos. Cuéntenme cómo les ha ido con los ejercicios, qué dudas hay, han estado estos ejercicios más fáciles que los de la vez pasada. Ya en este momento ustedes pueden evidenciar sus notas dentro del libro de calificaciones. Obviamente todavía se están haciendo modificaciones. Yo creo que se terminan de hacer sobre el 7-8 de abril. Ya dejamos de hacer las modificaciones y ya quedan directamente las notas de la tarea 0 y la tarea 1 para que ustedes puedan llevar sus cuenticas. ¿Listo? Preguntas, chicos, dudas. Profe, pues Dime. digamos que la webconferencia sí ayudó harto a aclarar los dos primeros puntos. Ujú, Y digamos el tercer punto ahorita ya me queda más claro con su merced. Me queda todavía pendiente el tema de los límites trigonométricos. No sé si nos pueda ujú. compartir material a través del foro para que nosotros podamos guiarnos acerca de esos límites trigonométricos. Claro que sí. Yo ayer, eh, en horas de la noche, creo que ya están viendo el foro. En horas de la noche compartí, creo que lo compartí tardecito. Compartí, de pronto no han entrado al foro. eh, Unas piezas gráficas que les pueden servir. Este, juega y afianza los conocimientos. Entonces aquí están unos videitos que les pueden servir de apoyo con respecto a los límites trigonométricos, a la parte continua y discontinua. ¿Listo? Entonces aquí hay unos videitos que les pueden servir de apoyo. Los otros videos que les sirven de apoyo, los que tenemos inicialmente ahí en el foro, que nos están dando, y obviamente yo les compartiré los pantallazos de esas identidades trigonométricas y de pronto un ejercicio como para que se puedan orientar en nuestro equipo Teams. Y pues invitarlos mañana a la web conference. ¿Por qué lo reitero? Porque mañana estoy a cargo con un compañero de la web conference. Entonces, por eso hoy les dije voy a tocar chispitas, no quiero abordar mucho hacia el fondo, pues porque obviamente la idea no es dañar el trabajo de mañana. ¿Listo? Entonces, digamos que hoy era como las chispitas para que ustedes dijeran, bueno, ya tenemos alguna documentación, tenemos un pasito más adelante y mañana pues reforzamos con la parte de la web conference, ¿vale? Listo, profe. Ok. Bueno, preguntas, dudas con respecto a los ejercicios. Recordemos que tenemos esos canales de comunicación que yo sé que a veces la profe es intensa mandando información, pero es que dentro de la universidad nos solicitan que los documentemos. Entonces, yo sé que hay algunos que miran su correo institucional, otros que miran el correo de la plataforma, otros que miran su grupo de Teams. En WhatsApp trato de no compartirles mucho porque sé que pues obviamente es un medio de comunicación personal y pues obviamente no queremos llenarlos de tanta información por ese medio. Y pues obviamente por el grupo de Teams que tenemos. Recuerden que ustedes pueden escribirme por Teams, ¿cierto? Digamos que no mucho por el WhatsApp, porque el WhatsApp sí no está registrado como evidencia, pero esta herramienta de Teams sí, y pues cuando me han escrito algunos, pues ahí podemos responder. Y si no, pues directamente en el foro yo ahí les escribo qué necesitan o qué información adicional hay. Recuerden que se termina la web conference, se termina el CIPA, se termina cualquier encuentro y yo lo monto allá en el foro para que ustedes estén documentados. Entonces, recuerden que hay información, tienen por todos los medios. Bueno, chicos, entonces en este momento son las 8 de la noche. Eh,
Realicé el encuentro con 20 personas. Estaban citados los 170. Desafortunadamente, pues sé que tienen muchas actividades y pues en estos espacios casi siempre tienen otra asignatura al tiempo. Entonces, bueno, agradecerle a las 20 personas que se conectaron, agradecerles el espacio. Recuerden que seguimos en contacto con cualquier información, que estos espacios son para documentarnos, para hacer preguntas, para mostrar el ejercicio, ¿cierto? Para que podamos tener esa interacción más cercana, porque en la web conference pues son 700, 800 personas las que ingresan a estos espacios. Agradecerles la conexión. Les enviaré entonces esas pantallazos principales para que ustedes se puedan documentar y apoyar para hacer el punto 4. Muchísimas gracias por la asistencia y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, doctora. Que pase buena Muchas noche. gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, con gusto. Voy a en este momento a parar nuestra grabación para poder descargarla.